Doctora Patricia Moreno, estamos muy contentos de que nos visite aquí y le agradecemos mucho. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Pues fue una etapa muy interesante para mí porque fue 68 justamente. Entré a la UNAM justamente en el año del movimiento a una facultad muy combativa. Entonces pues yo soy hija única, venía de pues una familia muy cuidada, muy protegida, de escuela particular, y entrar a la UNAM fue como un shock social, ¿no? Porque uno se encuentra que hay muchos mundos, no el mundo que uno creía, y más en el 68. Entonces me tocaron personajes muy interesantes como Marcelino Perelló, Gilberto Niebla, Guevara Niebla. Entonces fue muy educativo para mí, ¿no? O sea, encontrarme en ese ambiente, en una facultad además en que la ciencia era como más completa. O sea, los que eran científicos también eran músicos, leían mucho, uno subía a la cafetería y había gente leyendo, tocando flauta, muy políticos. Entonces realmente era un ambiente un ambiente universitario como debe ser, ¿sí? Entonces fue muy interesante. Y además, bueno, pues entré a biología, que siempre me había gustado. Desde el principio me di cuenta que era mi vocación. Entonces me gustó muchísimo la facultad. Fue una etapa, para mí la UNAM fue una etapa maravillosa que creo que todos los chicos de este país deben pasar por una universidad. Es una etapa formativa, no nada más en una disciplina, que es lo que uno entra a estudiar, sino como personas. Es una etapa maravillosa de crecimiento. Y la facultad fue única en ese sentido. Pues eso yo creo que es una cosa muy personal, ¿no? Siempre, bueno, viví en un lugar que teníamos un jardín y yo, hija única, pues tenía contacto con la naturaleza porque jugaba en el jardín y pues tenía como compañía pues un perro, ¿no? Entonces me gustaba mucho la vida, ¿no? Botánica y faunística. Tuve buenos maestros de biología en la secundaria y yo creo que eso también me impactó. Y al principio iba mucho hacia lo molecular, fue cuando empezaba todo lo molecular, lo bioquímico, tenía mucho peso. Y afortunadamente mi madre era médico y pues consiguió, a mí me tocó el cambio de años a semestres. Entonces perdimos un semestre, digamos. Entonces en ese semestre me consiguió una estancia en el Politécnico, en un laboratorio de bioquímica. Y fui y me di cuenta que a mí el laboratorio no me gustaba. Dije, esto es biología, pero a mí esto de laboratorio no me gusta. A mí me gusta estar afuera, ¿no? Con plantas, animales. Entonces eso me ayudó mucho a decir, no me voy por ingeniería bioquímica, que había en el Poli, que un poco era la idea de haber hecho esa estancia, sino dije, no, me voy a biología y ahí puedo escoger y ver, ¿no? Entonces desde el principio, pues sí dije, no, a mí lo que me gusta es el mar, los bosques, las plantas, los animales, esto es lo mío, ¿no? Pero yo creo que el definitivo fue pues esa convivencia que tuve con la naturaleza, yo creo que con mis perros también, pues porque se establece un lazo muy entrañable, ¿no? Con otra forma de vida. Y buenos profesores, yo creo que eso también ayudó mucho porque le planteaban a uno cosas interesantes y decía, mira, qué bonito es esto, por aquí me gusta. Entonces yo creo que de ahí viene mucho. Y bueno, pues una familia, ¿te acuerdas que en esas épocas, pues las familias eran médicos, abogados, sacerdotes, había pocas cosas donde escoger. Entonces, pues mi madre médico, mi padre abogado, y decía, no, esto de la abogacía no me gustaba para nada, ¿no? Mi padre me decía, ¿qué es eso de bioquímica? Tienes que ser médico o abogado, no te andes por esas cosas raras que no tienen futuro. Decías, no, sí tienen, ¿no? Va a cambiar. Pero entonces eran como las opciones que los padres le ponían a uno, ¿no? Lo más común. Y dije, no, pues me voy más hacia la parte de mi madre, ¿no? Hacia lo que tiene que ver con el cuerpo, con la ciencia, con este tipo de cosas. Y sí, yo creo que desde el primer semestre me di cuenta que estaba muy bien. Sí, de todos modos, siempre tuve otras vocaciones. Entonces, al mismo tiempo que entré a la facultad, entré a antropología. Entonces, hice un semestre en el Museo de Antropología e Historia, ahí eran las clases. Y también me gustaba mucho la danza. Entonces, también me metí a danzas con la Escuela Nacional de Danza. Y estuve como un año picoteando entre todos hasta que dije, bueno, no puedo con tanto. La danza la sigo como hobby y lo demás, y me dedico a la biología, ¿no? Pero yo creo que esas son las épocas en que uno tiene que picotear un poco para darse cuenta qué es lo que quiere. Y gana uno finalmente. Y si está uno contento con lo que hace, la vida es otra, ¿no? O sea, yo creo que el trabajar en lo que a uno le gusta hace una diferencia enorme en la calidad de vida que tiene uno, ¿no? Física e intelectualmente. Ese paso por la Facultad de Ciencias justamente marcó
eso, ¿no? Porque me mostró que el mundo en que yo había vivido, que fue un mundo maravilloso el que vivieron mis padres, pero era una burbuja, ¿no? En un país con muchos países, realmente, ¿no? Entonces la universidad fue un primer país, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, había lockers, ¿no? Entonces, pues yo esperaba que el maestro nos dijera, este es tu locker, ¿no? Y cuando volteé todos estaban ocupados. Pues ¿por qué? Porque la gente había ido y los había tomado, ¿no? Y yo esperando que me dieran las indicaciones, ¿no? Entonces fue así como las primeras cosas que decía uno, no, esta vida es muy diferente, ¿no? O sea, entonces empieza uno y pues me tocaron las épocas en que los compañeros de la facultad estaban en la cárcel, ¿sí? Que uno decía, ¿cómo pueden estar en la cárcel si es gente que trató de hacer algo que pensaba no puede estar en la cárcel, ¿no? Entonces fueron vivencias muy, muy fuertes. Y empieza uno a trabajar en el campo, que es una enorme diferencia con el laboratorio, porque en el campo uno habla con la gente y se da cuenta de otros Méxicos y otras condiciones de vida. Y dice uno, bueno, la ciencia no puede ser nada más mi cuadro, ¿no? O sea, yo puedo publicar lo que encontré en mi cuadrito de vegetación, ¿no? Así creció la planta, así tal, pero esto no es lo que debe ser la ciencia, ¿no? La ciencia tiene otros componentes y esto que estoy haciendo tiene que servir a la gente. Entonces, desde el principio sí, pues fue muy orientada. Además, el proyecto de La Mancha tuvo un surgimiento muy interesante porque, bueno, yo ya estaba en el Instituto de Ecología en ese momento y es un manglar muy bonito, muy conservado, y un ganadero taló el manglar hasta la orilla, en su predio. Entonces los pescadores vinieron a nuestra reserva y yo estaba ahí porque era pues una de las que más trabajaba en el campo. Me dijeron, ¿qué va a hacer el instituto que siempre habla de conservación? Y yo dije, pues nada, ¿no? O sea, si somos un instituto de investigación, ¿qué podemos hacer? Entonces regresé aquí a Jalapa y les dije, oigan, tienen razón, o sea, todo el tiempo estamos diciéndoles que hay que conservar, que hay que cuidar y tal. Y ahora que alguien hace una destrucción muy obvia, muy aparente, porque era el único pedacito en que ya no había manglar alrededor de la laguna, tenemos que hacer algo. Afortunadamente en ese momento había una buena relación con el gobierno del estado, entonces se dijo, bueno, pues hay que levantar en Profepa la denuncia, pero hay que asegurar que se hace algo, vamos a hacer un plan de manejo. Y fue cuando me enfrenté y dije, bueno, a ver, plan de manejo puede ser un documento de 30, 200, 500 páginas que se quede en el cajón o empezamos a trabajar con la gente. Y pues vamos a empezar a trabajar con la gente. Entonces fue pues como muy interesante irse metiendo con ellos, viendo, dándome cuenta que yo podía hablar de conservación, pero ellos hablaban de cómo vivir el día a día. Entonces si yo no juntaba la conservación con el día a día, pues no había nada que hacer, o sea, no nos entendíamos, ¿no? Entonces no se trataba de que yo los convenciera que había que conservar, había que mostrarles que conservando se vivía mejor. Y ahí fue donde probamos varias cosas, o sea, probamos encierros pesqueros, probamos los restaurantes de playa, los viveros, las artesanías y el ecoturismo, ¿no? Que fue el que más, el ecoturismo y los restaurantes de playa fue lo que más perduró, pues porque es una entrada económica mucho más rápida para la gente, ¿no? Pero ahí fue nuestros inicios, justamente enfrentarnos a que uno quiere conservar, pero tiene que dar en retribución algo para que la gente pueda hacer uso de eso que está conservando, ¿no? Y yo creo que eso es un cambio muy importante en la visión que uno debe tener de la ciencia. Pues es que cuando México es un país maravilloso. Ahorita justamente estábamos hablando de este libro de México pintoresco y muestra pues mucho de la arquitectura y algunos de los paisajes. Pero cuando usted sale al campo, México tiene, así como tiene valores arqueológicos de diferentes épocas, de la colonia, modernos, etc., la naturaleza es maravillosa y afortunadamente tenemos un país que obviamente tiene muchos problemas, ¿no? de degradación y demás, pero sigue siendo un paraíso. O sea, yo creo que ir a la playa, una playa mexicana, y estar solo, 2 kilómetros para uno, es uno de los placeres más grandes que hay, con un mar maravilloso, ¿no? Entonces tenemos una naturaleza realmente sensacional. Entonces, si a uno le gusta eso, pues es apasionante, ¿sí? Y una de las cosas que mueve es esto se tiene que conservar porque lo tienen que ver todos y mis hijos y mis nietos y mis tataranietos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se siga manteniendo? Que siga dando de comer, pero que siga también, así como lo estoy viendo yo, con este gusto, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es hacer ciencia para publicar, que es lo que nos piden, etcétera, pero también mucho para que la gente lo conozca, porque a través de verlo y vivirlo es como la gente realmente va a conservarlo, ¿sí? No nada más los que viven ahí. Yo siempre les digo a mis estudiantes, pues ojalá yo tuviera un terreno enorme donde pudiera yo conservar, pero no lo tengo. Entonces los que tienen que conservar son los dueños de los terrenos, ¿sí? Ellos son los que tienen que conservar, pero además producir.
pero para que los demás podamos disfrutarlo, pues ellos también tienen que vivir bien, si no, no es posible, ¿no? Y pues esto que estamos viviendo todavía en México, hoy en día, de ir a cualquier estado, o sea, cualquier estado de México tiene lugares maravillosos, ¿no? O sea, pues es un disfrute enorme, ¿no? Es una sensación de tranquilidad, de relación, ¿no? Del ser humano con la naturaleza como debe ser, ¿sí? Yo creo que es las zonas áridas, las zonas tropicales, las costas, la montaña, cada uno tiene sus partes diferentes. Y uno tiene sus pasiones, ¿no? La mía son las costas, los humedales. Pero de todos modos va uno a un bosque, a una zona árida, y también son maravillosas. Y lo que ha surgido ahí también, de cultura, de visiones, de percepciones, es también sensacional. Entonces uno vive en un país rico desde el punto de vista natural, pero culturalmente también, ¿no? Yo soy una apasionada, pues, de las artesanías, ¿no? Entonces, cada rincón de México tiene una naturaleza y una cultura que surgió ahí y que creó cosas, ¿no? Y una comida maravillosa. Entonces, es un país sin igual que uno no puede dejar de sentir pasión por él. Pues fue justamente en la UNAM. Yo quería trabajar en una zona con mucha vegetación y costera. Me gustaba mucho el agua, realmente me gustaba más el mar. Yo era más marina que terrestre. Y en ese momento estaba Arturo Gómez Pompa, que su pasión siempre fue Veracruz, él fundó el INIREV, ¿sí? Y en ese momento era maestro en la universidad y fue mi maestro. Entonces le dije, oiga, doctor, yo quiero trabajar en el mar. Me dijo, no, en el mar conmigo no puedes, ¿sí? Tiene que ser selva o una cosa de ese tipo. Dije, bueno, pues vamos acercándonos, ¿no? Vamos hacia Veracruz, empezamos con las selvas y ahí vamos viendo, ¿no? Y entré a las selvas y en ese momento, por razones personales, me tuve que ir a Quintana Roo a vivir un año. Y era un momento en que todavía era territorio, apenas empezaba a fincar Cancún. Entonces la gente que vivía ahí, pues no sabían, los campesinos nunca habían oído hablar de investigación ni nada. Entonces yo iba, me acuerdo que se llamaba Maurilio, el campesino con el que me relacioné, decía, Maurilio, acompáñeme a la selva porque tengo que colectar y marcar unos árboles. Y me decía, sí, nos vemos a las 9, pero vamos primero a mi campo, tengo que hacer unas cosas. Y me tenía en su campo trabajando hasta las 3 de la tarde. No, mejor mañana. Y después de mes y medio dije, nunca me va a llevar a ningún lado ese hombre, ¿no? O sea, como que él no, dice, no, esta mujer está loca, no tiene sentido lo que dice, ¿no? Y lo intenté con otros dos y nadie, ¿no? Y claro, eran selvas, pues donde todavía había muchos jaguares, todo, no podía uno entrar solo, sin nadie que lo guiara a uno, ¿no? Y menos una gente de ciudad, finalmente, como era yo. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué me queda a la altura? Porque voy a estar aquí un año. Pues dije, las costas, la playa. Entonces empecé a trabajar vegetación de dunas. Entonces fui la primera persona en el país que empezó a trabajar ese tipo de vegetación, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quedaba a la mano, o sea, era lo que yo podía caminar, manejar, ver las plantas que había y no necesitaba el apoyo de nadie más para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando regresé de esa estancia ya a México, justamente Arturo Gómez Pompa me dijo, ¿sabes qué? Acabamos de comprar una zona en La Mancha, que en ese momento se llama el Morro de la Mancha, la reserva, y tiene una zona de dunas. Está ahí para que la trabajes. Dije, pues perfecto. Y empecé a trabajar desde los 70s en esa zona de la Mancha. Y pues ya fue como, dije, esto es lo mío, aquí me quedo. Pues fue de esas cosas casuísticas en la vida. Yo creo que la vida está hecha de dicotomías, ¿no? Se le presenta a uno el camino A y el B. Y uno toma la decisión y en función de eso, pues ve cómo le va, ¿no? Entonces también por razones de mi marido, decidimos salir de la Ciudad de México. Nos ofrecieron, ya no el INIREV, sino el Instituto de Ecología en Jalapa. Y dije, bueno, pues yo siempre he trabajado en La Mancha, pues quedo más cerca. Y además, bueno, La Mancha era parte de las instalaciones que se le entregaban al Instituto de Ecología. Entonces, me acuerdo mucho que hice un documento enorme, ¿no? Para el doctor Hafter, en ese momento yo no lo conocía, para explicarle lo que hacíamos en La Mancha, pero dije, claro, va a llegar y va a ver, va a decir, esto es un hotel de playa, ¿no? O sea, ¿esto para qué lo conservamos? Le dije, no, aquí viene todo lo que hemos hecho, doctor, para que usted vea la importancia. Y no veía el documento, no lo abría nada y seguía platicando. Y yo decía, bueno, ¿cómo hago que este hombre vea la importancia de La Mancha? Hasta que finalmente dijo, bueno, les ofrezco, vénganse al Instituto de Ecología Jalapa y usted hace lo que quiera en La Mancha. Ahí trabaje lo que quiera. Dije, pues esto es. Dije, vámonos. En ese momento también los hijos estaban chicos. Era cuando en México empezaban
pues todas estas cosas violentas de que decían, no, si dejas al niño en el súper, en el carrito, te lo quitan y luego te piden que les cambies por comida y cosas así que empezaban como de mucha violencia. Dije, no, vámonos, un tiempo fuera. Y llegamos a Jalapa y pues fue maravilloso, una ciudad todavía más pequeña, con mucho espacio. Los niños crecieron felices en el bosque. El instituto, pues usted lo conoce, está en un lugar muy lindo, o sea, en las afueras. Entonces era un entorno maravilloso, ¿no? Y yo tenía La Mancha junto. Entonces dije, pues esto es perfecto. Entonces son esas decisiones que uno toma, ¿no? O sea, porque finalmente estaba yo en la UNAM, era profesor de carrera en la UNAM, y dejó esto para irme acá. Dijimos, bien, vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, pues uno toma decisiones, ¿no? Y yo creo que en cada decisión uno tiene que hacer lo necesario para que esa decisión sea buena y fructifique, ¿no? Una de las cosas más interesantes es que la costa es muy angostita. Digamos, si usted ve una playa, es una playa chiquita. Veracruz tiene dunas grandes, pero casi nadie se mete. Entonces hay colegas que decían, no hay plantas y animales, ahí no hay cosas especiales, o sea, lo que importa son las selvas. O sea, no, ahí hay muchas cosas importantes. Vamos a tratar de hacer algo para que la gente lo conozca, para que los estudiantes sepan lo que hay y el valor que tiene. Y muchas veces los científicos pensamos que con publicar un artículo en una revista de alto impacto, valorada, es suficiente. Yo creo que no, para nada. ¿Por qué? Porque quienes tienen que conocer lo que hacemos también es la gente. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un libro de plantas y animales de Veracruz, ¿no? Entonces, pues trabajamos de cerca mucho con un colega, Gerardo Sánchez Vigil, que es fotógrafo. Entonces, en varios proyectos él había acumulado muchísimas fotos. La gente de fauna también toman magníficas fotos. Y dijimos, bueno, pues yo creo que podemos contar el material. En 2010 fue muy interesante porque se formó, o sea, la universidad y el gobierno echaron a andar un proyecto de publicación muy interesante para conmemorar justamente los aniversarios, ¿no? De 2010. Entonces sacaron un proyecto editorial muy bonito y sacamos varios libros ahí. Y este fue uno de ellos. Entonces estuvieron muy abiertos, sacamos uno de dunas, costera se llama Veracruz Mar de Arena, otro de humedales que se llama Veracruz Tierra de Ciénegas y Pantanos, otros de los Tuxtlas, etc. Y otro de ellos fue que eran libros de divulgación, ¿sí? Para que la gente se enterara de qué eran estos ecosistemas y demás. Entonces, pues aquí lo interesante es que uno puede ver, juntamos flora, fauna, entonces puede ver realmente todas las plantas que hay, no nada más en las playas y en los humedales costeros, sino también en las selvas, ¿no? Y yo creo que es una ayuda muy importante para los estudiantes que van y para los aficionados que quieren conocer. Ahora ya hay más ecoturismo en las zonas costeras, entonces ya uno puede ir y visitar y ver pues, justamente la riqueza que hay, ¿no? Veracruz es uno de los estados más biodiversos, sigue siendo, a pesar de los grandes problemas ambientales que tiene. Y esta es una forma de que la gente lo conozca y se enamore también de lo que hay. Me parece una historia maravillosa porque pues yo he oído sones y muchas veces uno oye referencias a iguanas, a plantas, etcétera, que dice uno, ¿por qué tendrán este papel tan importante? ¿A cuál se referirán y demás? Entonces me entusiasma mucho que esté sirviendo para crear esos lazos entre diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Que yo creo que es fundamental. Yo creo que uno de los problemas fuertes de nuestra educación hoy en día es que uno entra a la universidad y puede llevar una carrera maravillosa, pero uno entra así y lo van haciendo así, ¿no? Y si va uno al doctorado, bueno, pues acaba uno en un puntito, ¿no? Y esa riqueza, esa imagen que yo todavía tengo de la Facultad de Ciencias, de subir a la cafetería y un colega tocando la flauta, otro leyendo, otro tal, se ha perdido, ¿no? Ya ahora cada quien lee de lo suyo y no se ocupa de lo demás. Y yo creo que tenemos que recuperar esos lazos. Eso va a volver a enriquecer nuestra vida de manera maravillosa. Entonces, qué gusto y ojalá en otro momento podamos seguir hablando de estas cosas. Me parece maravilloso. Sí, digo, yo trabajé en Quintana Roo un tiempo, entonces conozco el Caribe, me gusta muchísimo, es totalmente diferente del Golfo. Realmente soy más del sureste que del norte. Conozco poco del país, desafortunadamente ya no me va a dar tiempo de conocer todo lo que hubiera querido de zonas áridas, pero soy mucho más tropical, ¿no? Trópico húmedo. Para mí Chiapas, Oaxaca, toda la península de Yucatán, Campeche, Veracruz son los estados que más me gustan, ¿no? Los costeros, obviamente, ¿sí? Y hay muchas más similitudes también en la parte biológica, pero en la parte cultural me encanta, ¿no? O sea,
son muchos mundos, ¿no? Son muchísimos Méxicos diferentes, ¿no? O sea, de los viajes más maravillosos que hemos hecho como familia son esos recorridos, ¿no? Que hacíamos, pues muchos acampando con los hijos o puebleando. Me acuerdo que hace poquito comentábamos con los hijos que decían, ya no quiero ir al mercado, ni un pueblo más, ni una iglesia más, ya no, ya no. Porque claro, los llevábamos a pueblear, a comer al mercado, a la iglesia, a todo, a buscar artesanías. Yo colecciono huipiles, me gustan muchísimo. Colecciono en el sentido que los uso, ¿no? No nada más de colección, sino realmente es parte de mi forma de vestir. Y a mi marido le gustan mucho las máscaras de danzas. Entonces realmente muchas de las vacaciones era ir puebleando, hablando con la gente, sentándonos más. Y pues los hijos llegó un momento en que se hartaban, ¿no? Y de adolescentes dijeron, ¿saben qué? Ya no más. Pero ahora ya lo recuerdan, dicen, qué bonitos viajes hacíamos. Digo, sí, hacíamos realmente viajes muy, muy bellos, ¿no? Después, bueno, pues uno se va llenando de trabajo, ya no tiene el tiempo, ¿no? Desafortunadamente, no se da cuenta uno de joven el tiempo que tiene, ¿no? Cree que tiene mucho que hacer y no, tiene muchísimo tiempo libre, ¿no? Y supongo que dentro de unos años diré lo mismo de esta época, pero ya no da tiempo de esas cosas, ¿no? Ya no es tan fácil. Pero el sureste es una región maravillosa de México. Es un tema complejísimo con muchas aristas, ¿no? O sea, para empezar, México es un país de altiplanos. O sea, estamos en el cinturón de huracanes. Entonces, desde épocas prehispánicas, no había ciudades en la costa. Nada más estaba Tulum, por ejemplo, que no era una ciudad propiamente, era una cosa comercial ahí. En muchos lugares hay zonas donde pues sí se veía quién venía, quién no, etcétera, pero como en los Tuxtlas, pero no había realmente asentamientos. Los asentamientos fueron tierra adentro. Llegan los españoles y lo que les interesaba era el oro y la plata, más tierra adentro. Entonces realmente México se funda la costa para atrás. Entonces es un país de altiplanos. Y seguimos siendo un país de altiplanos en el cual no se visualiza que la costa es totalmente distinta, ¿sí? La costa para nosotros, para los urbanos, es un lugar donde vamos a pasar las vacaciones, queremos un hotel en la orillita, mientras más cerca del mar mejor. O sea, quiero abrir mi puerta y salir y tener el mar. No quiero caminar ni siquiera 20 metros, lo quiero tener ahí, ¿no? Y no nos damos cuenta que es un territorio totalmente distinto. La costa es la única parte del planeta en el cual entran en contacto las 4 grandes fuerzas que han moldeado nuestro planeta. El mar, que a veces es tranquilo como el día de hoy, o huracanado. El viento, a veces sopla una brisita o trae unos vientos también fuertísimos. El agua dulce, que llueve en la sierra y luego baja e inunda la costa y llega hasta el mar, ¿sí? Y la tierra, que es tranquila. Entonces, a lo largo del año, todo esto está jugando. Entonces, las costas es el único lugar donde interactúan todos los días, a través de todo el año, a través de miles y miles de años, ¿sí? Entonces, los ecosistemas costeros son los únicos ecosistemas adaptados a estos cambios, que además no son cambios continuos, son movimientos en pulsos. Las mareas, las bajadas de agua, la desecación y la inundación. Entonces, todo es a través de pulsos. Entonces, una parte totalmente distinta de tierra adentro. Entonces, eso es desde el punto de vista natural, pero también lo es desde el punto de vista social y económico. ¿Por qué? Porque aquí interactúan todas las secretarías que usted quiera, porque además son lugares estratégicos de comercio, políticos, económicos, etc. Entonces, todas las secretarías tienen que ver en la costa, ¿sí? Hasta la agricultura, porque en la costa se siembra maíz, se siembra arroz y hay vacas, ¿sí? Entonces, todas las secretarías tienen que ver con la costa, pero no hay nadie que las coordine. Cada quien funciona exactamente igual que tierra adentro. Y no se dan cuenta que no puede ser porque funciona de manera diferente. En México, por ejemplo, la universidad que usted quiera, ¿sí? Hay ingenieros civiles de aguas subterráneas y de aguas superficiales. No hay ingenieros costeros. Ingenieros costeros hay a nivel de posgrado, nada más en 3 sitios. En Baja California, en Ensenada, en la UNAM y ahora en Yucatán, ¿sí? Son unos poquitos, ¿sí? Son ingenieros civiles. Entonces, ¿quiénes toman las decisiones? El señor que hace las presas, que hace los caminos allá adentro, en la sierra, es el que llega a la costa y dice, un muelle aquí, ¿sí? Y no entiende nada de la dinámica costera. Entonces, han tomado malas decisiones y seguimos haciéndolo, porque seguimos realmente sin una estructura. No tenemos ley de costas, no tenemos una estructura, ¿sí? Que nos vincule y que permita tomar decisiones acertadas. Entonces, en la costa, así como en la tierra tenemos cuencas,
Y ya se habla de un manejo de cuencas. ¿Por qué? Pues porque lo que pasa cuenca arriba llega a cuenca abajo. Y si arriba detenemos el agua, pues no le llega a la parte de abajo, ¿sí? Entonces siguen sin pensar que abajo se junta el agua superficial y el subterráneo. Entonces los humedales, o sea, Laguna Olmeca, todas estas, es donde se junta el agua que baja por arriba, que escurre, pero también el agua que surge del manto freático. Y se juntan y son la misma agua. Ese es el humedal. Y entonces cuando uno habla con un ingeniero, dice, no, le toca a este ingeniero. Pero si también está abajo, no, entonces le toca a este. Pues no, si es lo mismo, señores, es la misma agua, ¿sí? Entonces tenemos desde la visión de nuestros profesionistas, de gobierno, de todo, un rechazo al mar y también un rechazo al agua, ¿sí? México, río que pasa, río que se ensucia, y en vez de limpiarlo lo canalizamos. En la Ciudad de México no hay ríos. En toda Europa, Estados Unidos hay ríos, ¿sí? Y ríos limpios porque se pueden limpiar. Aquí lo metemos en un tubo, ¿sí? En Laguna Real, si uno va, las casas, las ventanas no dan a la laguna, dan a la casa de enfrente. Dice uno, se vinieron a vivir aquí y tienen un paisaje maravilloso de humedales. No, veo al vecino. Y no sé si se recordarán que las bancas aquí en el malecón del Veracruz daban hacia la vía de coches, no hacia el mar. Después les dieron la vuelta. Porque si no, ¿cómo van a estar viendo los coches? Por favor, si tienen el mar, ¿no? Entonces hay un rechazo, ¿sí? Que empieza ahora yo creo que por cosas que vienen justamente pues de esa gente que le gusta el mar, la playa, a cambiar, pero no nace de la gente. En México tampoco hay pescadores costeros, ¿sí? Tenemos el pescador de las lagunas, pero casi no hay pesca de alta mar. Y los pueblos pesqueros nunca están a la orilla del mar. A mí tuve una experiencia muy interesante que fue cuando se hizo todo el desarrollo de Nuevo Vallarta en Nayarit. Fuimos uno de los grupos que trabajamos en el ordenamiento. Entonces llegó Semarnat, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, Semarnat o cómo se llamaría, con la idea de hacer la cabecera municipal, porque iba a ser todo un desarrollo turístico, junto al mar, como Puerto Vallarta. Entonces llevaban los planos, vamos a hacer la plaza y las arcadas. Y la gente dijo, no, la queremos atrás en el crucero. Pero ¿cómo atrás del manglar? Es un calor y un mosquerío. Ahí queremos la cabecera municipal. Y todos los consultores decíamos, pero ¿cómo? Les van a poner aquí una ciudad preciosa. No la queremos ahí, la queremos atrás. Entonces, ahí me cayó el 20 y dije, qué visión tan diferente tenemos los de tierra adentro, que venimos al mar, de los que viven aquí, ¿sí? Entonces, si uno va a la costa, no hay pueblos costeros. O sea, los pescadores viven atrás. Son los de turismo los que se están poniendo en la orilla. Entonces, no tenemos un manejo costero en México. Entonces, esa es la situación de nuestro país. Y por eso también tenemos la enorme posibilidad de desarrollar nuestras costas bien. Porque no quiere decir que no tengan dueños. Pero uno puede tener una playa para uno solo, kilómetros y kilómetros. Y no hay ni una casa y no hay nada. Están comprados con vistas a desarrollarlos, ¿sí? Pero los campesinos los vendieron como tierras ociosas, ¿sí? No, ahí no se da nada más que unas cuantas vacas. Entonces, se la vendo. Y muchos ejidos vendieron la zona costera, ¿sí? ¿Qué pasa ya a nivel del mundo? Hay dos fenómenos. Uno es, la elevación del nivel del mar, que se da por el cambio climático. Sube el nivel del mar y entonces el oleaje pega más tierra adentro. O sea, si yo tengo mi playa y sube, aunque sea unos centímetros, pues cuando viene con fuerza va penetrando más. Entonces se va llevando más arena, ¿sí? Entonces cada vez se va llevando más arena. Pero al mismo tiempo, las presas, ¿sí?, no dejan bajar el agua de los ríos que traen la arena que forma la playa. O sea, las arenas de la playa vienen de tierra adentro, ¿sí? Y lo que hace el oleaje es nada más redistribuirlas. Y las redistribuye en lo que se llama celda costera, que es la unidad funcional equivalente a la cuenca. Entonces, la celda costera es el libre tránsito de agua y sedimentos entre dos salientes. La saliente puede ser una zona rocosa, por ejemplo, o un río, que sale una corriente de agua y detiene a la corriente de agua que viene hacia acá y deja caer el sedimento. Entonces, ahí está la arena moviéndose, ¿sí? Y parte de la arena se va yendo al fondo marino, se pierde, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros metemos una obra civil en una celda? Afectamos a toda la celda, igual que cuando metemos una presa, afectamos a toda la cuenca, no nada más a la gente de junto, porque son unidades funcionales iguales. No corresponde una celda a una cuenca, son totalmente distintas. Entonces, el único país que funciona como maneja su costa a través de celdas es Inglaterra.
Los otros apenas empiezan a mapear sus celdas. En México apenas estamos empezando a mapearlas y vamos avanzando en Veracruz, ¿no? Sobre todo la gente de la UNAM. Entonces, con esta visión, ¿sí? Ya no bajan sedimentos. Entonces, llega menos arena y se va más. Pues estamos perdiendo arena, estamos perdiendo playas, ¿sí? Y esto es en todo el mundo, ¿sí? Entonces, hay una pérdida de entre 70 y 80% de las playas a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues obras duras, o sea, si pensamos en la playa, son miles de millones de granos de arena que se mueven, ¿sí? Los humedales se inundan, bajan. Los árboles, por ejemplo, si ustedes se meten en internet y buscan fotos del tsunami, van a ver que las casas se cayeron y las palmas están paraditas. ¿Por qué? Porque son maleables, se mueven, son suaves. Entonces, en la costa todo tiene que ser suave, ¿sí? Lo duro, la ingeniería dura en la costa no funciona, porque todo se mueve, todo es cambiante. Hay una palabra que se llama nueva jersización de Nueva Jersey. Pues porque Estados Unidos, es el que más la han tenido, pues rápidamente empezó a hacer puertos y todo, y Nueva Jersey, todo es de cemento, ¿sí? Fue el primero en perder todas sus playas. Ahora las alimentan artificialmente, o sea, traen arena al fondo del mar y la echan pues para recreación y demás. Entonces, se conoce entre los costeros ese proceso como nueva jersización. Entonces, hay estados en Estados Unidos como Carolina del Norte que dicen, yo no quiero eso, y no permiten construir en las playas, o sea, todo es a base de costales de arena para detener el oleaje y demás. Entonces, aquí en México no nos ha caído el 20 que estamos en una zona de huracanes. Cuando viene un huracán se va más arena y tarda mucho tiempo en regresar. La queremos regresar rápido, ¿sí? Porque tenemos turismo y tenemos hoteles que además hemos dejado que se pongan a la orilla, ¿sí? O sea, tenemos la playa y luego tenemos pequeñas dunas, ¿sí? Que es donde se va acumulando la arena y luego ya las grandes dunas. Entonces, siempre se ha dicho, hay que construir por lo menos atrás de ese primer cordón de dunas para dejar que toda esta arena se pueda mover libremente. Eso significa caminar 50 metros. No, pues, ¿cómo van a caminar 50 metros mis turistas? Entonces, se asientan exactamente en esa zona. Entonces, son parte del problema. Se hacen que se pierda la arena más rápidamente, ¿sí? ¿Qué ha pasado justamente en Mata de Uva y en las Barrancas? Pues empieza el puerto de Veracruz, ¿sí? Hacer su desarrollo, empieza a poner espigones y demás, ¿sí? Todo San Juan de Ulúa y demás, ¿sí? Y empieza a detener la arena de un lado. Y Playa Norte va creciendo, cada vez son enormes montones de dunas que se acumulan ahí, ¿sí? No la dejan pasar a este lado de la costa. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería de pasarse la arena con barcos al otro lado, pero no se detiene ahí. Y entonces, la poca arena que llega, pues cada vez es menos. Y luego, en Antón Lizardo, ponemos otra espigón grandísimo. Y si ustedes ven también en Google Earth, de un lado está mucho más abajo y del otro más arriba. Y eso que ya rellenaron. Entonces, ahí es otro lugar donde se detiene la arena. Entonces, ya no hay arena que dé la vuelta. Entonces, ya nada más se va y ya no llega, ¿sí? Y ya se va al grado que está afectando propiedades y vida de la gente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en las Barrancas ahora. Ellos viven de la pesca de alta mar, ¿sí? Entonces ya no tienen dónde parar sus lanchas para protegerlas durante cuando las sacan. Tienen que rentar propiedades privadas para subir la lancha, ¿sí? Ya perdieron la primera hilera de casas, pero lo más grave es que se está salinizando el manto freático. Entonces los pozos ya son de agua salina. Entonces ya no tienen agua dulce, ¿sí? Entonces están teniendo que comprar garrafones para lavar ropa y para todo. Eso no es posible por malas decisiones, ¿sí? Eso tiene que tener una solución en nuestro país, a fuerza, ¿no? Y bueno, pues esperamos que con este proyecto empezar a hacer mella y lograr que haya soluciones porque por malas decisiones estamos dejando que pase esto. O sea, es un fenómeno a nivel mundial, pero bien manejado es sobrellevadero. ¿Por qué? Porque además Veracruz tiene dunas, tiene arena, ¿sí? Entonces, si nuestros hoteles, nuestras casas se van más para atrás, dejamos que esa arena vaya fluyendo. Si yo tengo 2 kilómetros de arena de la playa atrás, dejemos que esa arena se mueva, ¿no? O sea, y yo quiero hacer mi hotel, bueno, pues pon caminos con carritos que llevan a la gente, etcétera, pero deja que la naturaleza haga su juego. No, doy el permiso para estar ahí. Tenemos un Sofematac, es la secretaría que tiene a su cargo la administración de la playa. Digamos, en México no se puede ser propietario de una playa, ¿sí? Teóricamente. Y bueno, yo creo que ahí lo que ha hecho López Obrador de abrir las playas a la gente es fundamental, porque se estaban privatizando de facto, ¿sí? O sea,
sobre todo en el Pacífico, si tenemos 2 salientes rocosas, pues no te dejo entrar por aquí. Y simplemente ya la playa es mía, ¿no? Y en todo el Caribe, pues con un señor grandote que no dejaba entrar, ¿sí? Pero Sofematac es la dependencia de Semarnat que regula el uso de las playas. Pero en vez de ser una dependencia que sea el primer frente para mitigar el cambio climático, es totalmente administrativa. O sea, Sofematac dice, la playa es la zona de 20 metros arriba del nivel de marea más alta. ¿Sí? Eso es poquísimo. Esa ley viene de la época de la colonia. 20 metros es el espacio que necesitaba un cañón para dar vuelta. ¿Sí? Dice, yo creo que ya hay que cambiarlo, ¿no? O sea, estamos ante cambio climático, hay que irse más para atrás. Entonces, ellos son los que tienen en sus manos hacer eso. Pero ellos lo único que hacen es dar permisos, destino o un permiso para que tiene uno que pagar. Si uno quiere poner un restaurante o algo, pues paga un permiso. Si se aseguran de que uno no construya ya con cemento, sino con madera, con materiales perecederos, en caso de que se los lleve el mar, etc. Pero ellos deberían ser la primera cara frente al cambio climático y tener esta visión de protección de la costa como un bien común, y no lo tienen, ¿no? Y por otro lado, pues también los gremios de hoteleros pues son terribles y muy avariciosos, ¿no? O sea, estuvimos trabajando gente de muchas dependencias, de muchas instituciones, para una NOM para zonas costeras, para zonas hoteleras. Y lo que se pedía en esa NOM es que se fueran un poco más atrás, o sea, 20 metros por atrás de ese primer cordón de playas. Se levantaron, trabajamos como 2 años. Al final se levantó el gremio de Quintana Roo y el gremio de Los Cabos y rompieron las negociaciones. Y ya no hubo NOM. Dice, si estamos trabajando para ustedes, para protegerlos a ustedes, por favor. Entonces ahí el gobierno tiene que tener una visión costera, se tiene que gestionar correctamente sus playas y tiene que aplicar la ley de manera estricta, ¿no? Porque tenemos posibilidades de mitigarlo. Y ya estamos afectando a la gente en sus formas de vida y en su calidad de vida de una manera terrible, ¿no? O sea, la arena industrialmente es una materia prima que se requiere para diversos procesos, ¿no? Y pues tiene que ser regulada. Y teóricamente no hay permisos para llevarse arena en el país, ¿sí? Pero como sucede en muchas partes, yo creo que México es un país con muchas regulaciones, pero no las aplica. Y pues afortunadamente también es un país con muchos problemas de otra índole, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, tuvimos unas campañas de protección del cangrejo azul, las manitas de cangrejo que nos gustan tanto, pues es una especie, un cangrejo que migra durante las lluvias. Y entonces es muy fácil cuando va caminando lleno de huevo echarlo en el costal. Entonces se habló con varios municipios y lo que se buscaba es que dejaran llegar a las hembras a desovar al mar y que después y las dejaran regresar y que no las agarraran en ese periodo tan vulnerable, sino que después las buscaran en los hoyos, etcétera, en ese regular. Porque no, por alguna razón que no entiendo bien, no es una especie que entre dentro de la definición de vida silvestre. Entonces no está protegida por la ley de vida silvestre. Entonces no tiene protección alguna. Entonces a nivel municipio se instrumentó eso. Y entonces en Actopan logramos realmente durante varios años una buena protección y el municipio ayudó y bueno, cuando había gente reincidente lo traían aquí a Jalapa. Pero claro, pues ¿qué pasaba con el juez? Tenía aquí a un señor acuchillado y a un señor que se había robado unos cangrejos. Entonces ya, tú vete, a ver, vamos con el acuchillado. Y decía, no, pues sí, o sea, cuando tenemos estos problemas, un juez que ve todo, pues el cangrejo le trae sin cuidado, ¿no? Dice, esto es una tontería, pásenme al que robó, al que acuchilló, al que todo, ¿no? Entonces también a ese nivel tiene que haber muchos cambios, ¿no? O sea, sobre todo sensibilización. Por ejemplo, uno de ellos es no participar en esos malos manejos, ¿no? Desde la compra de manos de cangrejo, es decir, pues me gustan mucho, pero no las voy a comer, no las voy a comprar. Si baja la demanda, va a bajar la explotación de la especie, ¿no? Y lo mismo de arena, ¿no? O sea, nosotros decíamos, tenemos un póster que después se los voy a hacer llegar, de un poco de la función de la zona costera. Decimos, así como hablamos de ya no desperdiciar agua, no desperdiciar arena. Es un bien finito, ¿sí? Y parece que tenemos mucho, pero no, se acaba. Entonces hay que cuidar la arena de las playas y de las dunas y hay que cuidar el agua. Son 2 cosas que tenemos que cuidar mucho en Veracruz. Pero también se dice, Veracruz tiene mucha agua.
Sí tiene agua, pero no tenemos mucha tampoco. No sé, porque el agua tiene que llegar al mar, el agua tiene que pasar al manto freático, entonces no se trata de represar todo y usarla, ¿sí? Hay que usarla de manera consciente, ¿no? E igual la arena. Entonces yo creo que hace falta mucho también la concientización de la gente, ¿sí? Y pues realmente buenas regulaciones que aseguren que se cumplen pues ese manejo de recursos que no debe ser deteriorante, sino que debe ser sustentable. Sí, yo creo que sí, yo creo que tienes mucha razón, no lo había pensado así, pero claro, la vida académica es muy cómoda. O sea, yo muchas veces digo, durante la pandemia fuimos privilegiados de una manera impresionante, ¿no? O sea, seguimos trabajando igual que siempre, con Zoom nos pagaban nuestro salario, para nosotros no hubo pandemia, ¿sí? O sea, no podíamos salir al campo a muestrear, pero eso fue lo único durante un año, pero la academia es muy cómoda, ¿no? Y está muy claro, tú publicas aquí en inglés y tal, y bien, ¿no? Entonces, yo creo que por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con el cambio en la Ley de Ciencia y Tecnología, me parece muy adecuado y creo que están poniendo retos muy interesantes a los científicos hoy en día, ¿no? Y ojalá y podamos hacer frente a ello, ¿no? Entonces sí creo que hay pues yo creo que siempre, una de las cosas que yo aprendí desde el 68 fue que si uno no está de acuerdo hay que hablar, o sea, hay que hacerlo de manera respetuosa, no se trata de levantarse en armas, pero uno no tiene por qué aceptar todo lo que le dicen, ¿sí? Y no pelear por ello, ¿no? Entonces, cuando uno se enfrenta a cosas, pues yo siempre he sido de la idea de, bueno, vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, pero ¿por qué vas y hablas con el director? Pues porque él es el que tiene que decidir, entonces por lo menos que sepa que no todo el mundo está de acuerdo en esto, ¿no? Y lo mismo en otros sentidos. Entonces, yo creo que uno no debe de dejar de dar una opinión. ¿Por qué? Porque además uno ha sido favorecido en el sentido de que ha tenido muchos medios de educación, o sea, uno tiene acceso a muchísima información, le han enseñado a uno a hablar, a expresarse. Decirle, bueno, pues ¿cómo no usar eso para expresar lo que uno piensa, desde el punto de vista de todo, ¿no? O sea, desde mío personal, laboral, de no estoy conforme con esto, hasta otras cosas, ¿no? Entonces también como ciudadano siempre he sido muy participativa, y bueno, pues, y yo creo que fue mucho ese periodo, ¿no? O sea, yo sí, para mí sí fue realmente muy impresionante la entrada a la UNAM en el 68, ¿no? Y ver que mis compañeros, que eran gente como yo, acababan en la cárcel, ¿no? Durante 3, 4 años, decían, no, no es posible esto, ¿no? O sea, eh, nos organizábamos para llevarles de comer y para mí fue, primero, de venir de ese cuidado, de esos algodones en que estaba yo, a tener que entrar a Lecumberri, que te catearan, que catearan todo para entregar la comida, eran así como enfrentarte a mundos que no pensaba que existían, ¿no? Y que te hace decir, no puede ser, esto hay que hablarlo, hay que decirlo, ¿no? Sin salirme de lo que hago, porque bueno, finalmente, pues sí, soy académica, hago investigación, pero desde aquí también hay un ámbito en el cual trabajar, ¿no? Y yo creo que eso es parte de ser humano, ¿no? Yo creo que desafortunadamente hoy en día muchos de los científicos no se mueven, ¿no? O sea, aquella vitalidad que había antes ya no la tienen, ¿no? Se han acomodado, no les gusta que les muevan las cosas, ¿no? Yo sé que cuando oigan esto en mi instituto muchos de ellos se van a enojar, porque pero ellos lo saben, así lo pienso, ¿no? Por ejemplo, ahora CONACYT tiene los proyectos de incidencia, que son los temas más importantes de México, ¿sí? Salud, género, soberanía alimentaria, violencia. Pues claro que son temas con los cuales tenemos que investigar y tenemos que dar resultados. Y hay que trabajar con la gente y con el gobierno en ello. Cuesta mucho más trabajo, muchísimo más. Pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que sí, esto es algo que debemos enseñar en casa, en las escuelas y en la vida diaria, ¿no? No sé cómo hacerlo porque yo veo que no pasa mucho alrededor, ¿sí? Es en ciertos ámbitos, pero yo creo que es parte de ser humano, ¿no? El repensar las cosas, decir, y contigo, no de manera violenta ni mucho más, pero sí decir, bueno, esto no me parece, ¿por qué no hacerlo así? Vamos a intentarlo, a ti, ¿por qué no? El diálogo es lo que nos mantiene como una sociedad, que evoluciona, que camina. Y ese diálogo está hecho de diferentes visiones y enriquece muchísimo. Y muchos le ganan a uno, ¿no? Y dice uno, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, esta vez me tocó perder, no convencí a nadie. Pues a ver si la siguiente los convenzo, ¿no? Pero así es como caminamos como sociedad. Pues, doctora, le agradezco muchísimo todo lo que nos ha compartido.
No, pues ha sido un placer, muchísimas gracias. Ha sido ya realmente una charla muy, muy grata.